La clase la voy a comenzar con algo como un lenguaje súper elemental para que ustedes entiendan bien la clase siguiente. Les voy a dar todos los antecedentes de cómo iniciar un predio vino, voy a explicar el tipo de pradera y todo lo demás, ¿ya? Entonces inicio un predio vino, le estoy mostrando una foto de una raza que es bastante particular. Como pueden ver ustedes, ella tiene 3 crías al parto y eso es bastante bueno desde el punto de vista de la producción de carne, pero hay un requisito fundamental, que este tipo de raza es para aquellos lugares del país donde hay una pradera muy abundante, es decir, de mucha disponibilidad y calidad, ¿ya? Ahora, si estamos en condiciones de secano, indudablemente que esta no es la raza más apropiada. Bueno, cuando uno inicia un predio, tiene la alternativa 1, que generalmente es comprar un rebaño completo, lo cual tiene ventaja y desventaja. Por ejemplo, una cosa que es bastante ventajoso es que cuando compra uno un rebaño completo, esta oveja, por ejemplo, yo la compro, esta ovejería la compro, por decirte, por ahí por septiembre, y ya en diciembre, enero, el próximo año, febrero, le puedo estar encastando, vale decir, cruzando machos con hembras. Por lo tanto, ellas producen de forma inmediata. Y generalmente otro de los aspectos importantes es que la fertilidad es probada, vale decir, en ovino no se admiten hembras que no queden preñadas, por una razón súper simple, es que una hembra come una cantidad de materia seca al año y cuando ella cuando está seca, vale decir que no queda preñada, se come una cantidad de materia seca que podría ser alrededor de 650 kilos, y una hembra preñada que se preñó come un poquito más que esa cantidad, es decir, come un 8% más. Por lo tanto, aquí cada animal tiene que pagar su estadía y generalmente todos nosotros y los que nos dedicamos al rubro, si una hembra no queda preñada, esa hembra se engorda y la alternativa es faenarla para el consumo de los trabajadores o venderla como hembra gorda. Por lo tanto, cuando yo compro un rebaño ya adulto, las hembras que están en el rebaño tienen fertilidad probada, vale decir, año tras año, ellas han quedado preñadas, han parido y así sucesivamente. Lo otro también es que en un rebaño ya de integrante adulto, la descendencia es bastante homogénea porque uno va eliminando todos los defectos, ¿ah? Por ejemplo, si yo tengo un carnero, que es el macho, ¿cierto?, de ovino, y que este macho tiene las típicas mandíbulas desplazadas, ya sea la superior a la inferior, y ese es un defecto con alta heredabilidad. Yo a ese macho y a esos descendientes los voy eliminando, no guían para la reproducción. Y eso quiere decir que yo mantengo una descendencia homogénea. La alternativa 2 es una alternativa que a mí me gusta bastante porque yo compro hembras jóvenes, llamada borrega, que es la hembra que ya va a entrar por primera vez a la reproducción y generalmente tiene una serie de ventajas como que el periodo productivo comenzará más tarde. Por lo tanto, para mí ese no es un problema porque yo le doy un plazo para que
esa hembra que va a ser una futura reproductora se adapte bastante bien a las condiciones de este campo en particular. Como son hembras jóvenes, generalmente la mortalidad es menor, porque indudablemente al pasar el tiempo la inmunidad va cambiando y lógicamente que la propensión a enfermarse y a morir es más alta en la medida que esa hembra tenga mayor edad. Bueno, también como ya se lo había mencionado, y mejor adaptación a las condiciones del predio. Y en general, si uno lo analiza en función del tiempo, a esa hembra uno le puede sacar un mayor número de partos. Ahora, con respecto a la fertilidad de las hembras, medida como las hembras que quedan preñadas después de ponerle macho, esto no es infinito en el tiempo. Los animales productivos tienen una vida productiva que en el caso de los ovinos y los caprinos se mide en función de cuántos partos yo obtengo de esa hembra. Y lo ideal en condiciones complicadas son 5 partos por hembra durante su vida productiva, pero si el forraje es de muy buena calidad, yo le puedo sacar 1, 2 partos más. Entonces, por eso digo que cuando yo compro borrega, obtengo un mayor número de partos en su vida productiva. Bueno, quiero mostrarle una pradera natural seca. Dentro de los recursos forrajeros, la pradera natural es una de las más abundantes. ¿Qué es lo que es pradera natural? En primer lugar, es una pradera que emerge en función de las primeras lluvias. Todas las semillas que quedaron como un verdadero banco en el potrero, al tener una humedad suficiente y temperatura suficiente, esas semillas emergen y constituyen la pradera, que pasa por diferentes estados fisiológicos, pero esta pradera es de un corto ciclo, es decir, nosotros podemos verla emerger a partir de las primeras lluvias, que tradicionalmente ocurren por ahí por marzo, abril. Acuérdense de que con el cambio climático esto se ha ido desplazando un poco, y ya esta foto creo haberla tomado por ahí por diciembre, enero, ya esta pradera culminó su vida productiva y por lo tanto hay que esperar el próximo otoño para que se produzcan las primeras lluvias y empiece a comenzar el ciclo. Ahora, la pradera natural mediterránea, que es la que nosotros encontramos desde el río Limarí en la región del Coquimbo hasta el Salto del Laja en lo que es hoy la región del Biobío, está compuesta por 215 especies identificadas, es decir, que todas tienen un ciclo diferente de desarrollo, y por lo tanto cuando yo le hablo que esta pradera emerge por ahí por abril, mayo, estoy hablando del conjunto de 215 especies. Esas especies son mayoritariamente gramíneas anuales, es decir, el ciclo dura un año nomás, mayoritariamente son gramíneas, y en comparación a otro tipo de pradera, es de baja producción. La producción de la pradera natural está fuertemente correlacionada con la cantidad de lluvia que cae en una región en particular. Y por lo tanto, a mayor cantidad de lluvia, mayor producción de forraje. Y la producción de forraje, como ya le habrá comentado la doctora Morales, nosotros la cuantificamos en kilos o en toneladas de materia seca por hectárea al año. Ahora, la pradera natural que nosotros hemos estudiado ya por mucho tiempo, porque yo he estado asociado
fundamentalmente a grandes amigos que tengo en línea, o tenía, porque algunos de ellos ya se han jubilado, nosotros hemos visto producciones de 150 kilos en la región de Coquimbo, hasta 4.000 kilos en la zona sur de la región metropolitana, de la región mediterránea, vale decir por ahí por Los Ángeles, cerca de Los Ángeles, con 4.000 kilos. Ahora, la pradera no solo varía en cantidad, sino que en calidad. Y esto está marcado por el efecto del año, es decir, un año podemos tener en un potrero, por ejemplo, 4.000 kilos y al año siguiente podemos tener 100 kilos, así de variable es. Y también hay una fuerte variación en la calidad por efecto de la estación del año. Si hablamos de la pradera natural mediterránea, ella aumenta considerablemente su producción y también calidad. Vale decir, esta pradera natural, al estar constituida de buenas especies forrajeras, a nosotros nos puede proporcionar, cuando está en pleno estado de desarrollo, hasta un 20, un 25, hasta 20, 22% de proteína, lo cual lo hace semejante a la reina de la forrajera, que es la alfalfa. Pero esa misma pradera, cuando se seca y está en esta condición que yo les muestro en la foto, esa pradera tiene un contenido de proteína tan bajo como 3, 3,5, y para que usted nunca se lo olvide, es el contenido de proteína que tiene una paja de trigo. Es decir, no solo varía en cantidad, sino también en calidad. Y esto es súper importante de considerar, porque nosotros tenemos que adecuar la fisiología reproductiva del animal a las condiciones de desarrollo de la pradera y también a las condiciones del mercado, vale decir, en qué momento, dependiendo de la región, el producto cordero, que es lo que se vende tradicionalmente, tiene el mejor precio. Entonces tenemos que hacer todos los esfuerzos para hacer coincidir el estado reproductivo del ovino con la curva de desarrollo de pradera, que ya más adelante en la segunda clase les voy a mostrar una estructura, cuál es el perfil de esta pradera, y también las condiciones de mercado. Y no se olviden de un elemento súper importante, que en la zona mediterránea nosotros encontramos un árbol, que es una leguminosa, que es el espino. Y este espino interactúa positivamente con la pradera natural, porque con una adecuada densidad de espino, es decir, número de árboles por unidad de superficie, este espino hace que las condiciones climáticas, sobre todo cuando hace mucho frío o mucho calor, se atenúe. Y generalmente nosotros, bajo la copa del espino, encontramos especies forrajeras de mejor valor y también de mayor disponibilidad. Vale decir, encontramos forrajeras muy altamente apetecidas por el ovino, pero también en alta calidad, lo cual es bastante positivo. Entonces, cuando el hombre corta estos espinos para hacer, desgraciadamente, carbón, que es una de las formas más baratas de vender esta madera, una forma muy rústica que lo vamos a ver más adelante. Les voy a mostrar unos hornos donde hacen este carbón. La gente está ganando plata, ¿cierto? Porque el carbón de espino se vende bastante bien, pero está hipotecando el futuro de su predio, porque al arrancar los espinos, esa interacción positiva que se da entre el árbol y la pradera se va perdiendo, y por lo tanto cada vez, en la medida que vamos arrancando los espinos para hacer carbón, la producción de esa hectárea de forraje es cada vez menor. Bueno, aquí
quiero mostrarles también, esto estoy seguro que es enero, y esto es un predio de Chillán. La pradera prácticamente que a muy poco ha desaparecido. Y aquí vean que lo único verde es el espino, y los animales, sobre todo los caprinos, que son fantásticos, se paran en dos patas y ramonean, vale decir, aprovechan todo este recurso para cubrir parte de sus requerimientos. Entonces, aquí vemos que el espino brinda muchas funciones en favor de la ganadería de todo tipo, específicamente de rumiantes, ¿cierto? Bueno, la misma pradera que yo les mostraba totalmente seca, esto es zona central, esto es Colchagua, y así se ve la pradera en invierno, vale decir, esta pradera ya emergió, está fuera totalmente. Se fijan que parecen unos verdaderos campos de golf, ¿cierto? Pero tiene muy poco crecimiento. Está totalmente verde, ya emergió, pero tiene poco crecimiento. ¿Y por qué este poco crecimiento? Porque esto es invierno, y en invierno, sobre todo en el secano central, la temperatura es baja, y temperaturas iguales o inferiores a 10 grados Celsius no permiten el desarrollo de la pradera, pero se ve realmente espectacular. Entonces aquí yo me recuerdo un viejo consejo que me daba un profesor con el cual yo me inicié en la actividad, y me decía: mire, Pato, si usted se quiere comprar un predio de secano, cómprelo, vaya a verlo en invierno, ¿cierto? Para ver este espectáculo, pero cómprelo en verano. Y en verano, al verse todo seco ya, la imagen es distinta y usted puede bajar precio, regatear el precio. En cambio, si ustedes compran en primavera, como todos los predios de secano se ven espectaculares, el precio va a estar muy alto. Así que esa es la indicación que hay que seguir. Bueno, y ahí les cambié totalmente la escena. Esta es un predio que nosotros, cuando hacíamos la gira profesional a Frutillar, yo siempre a los estudiantes los llevaba aquí, un poco para que cambiaran la imagen esta del secano central, sino de que aquí este predio está situado en Osorno, por lo tanto la pluviometría aquí son 1.500 milímetros al año, y en algunos años 2.000. Y aquí tienen pradera sembrada, vale decir, un señor fue a una tienda donde venden semillas, compró, preparó el suelo, lo fertilizó y sembró esta maravilla de praderas que son vallicas, gramíneas, sola o asociadas con trébol, por ejemplo, que es una muy buena asociación, y que permite tener altas cargas. Por ejemplo, en el secano central, lo tradicional que van a encontrar ustedes una oveja cada 10.000 metros cuadrados, y eso es una hectárea, y aquí pueden encontrar 15, 20, hasta 25. Ya 25 estamos forzando bastante la mata, y por lo tanto tenemos que tener pradera cosechada en nuestra bodega para suplementar si es que hubiese necesidad. ¿Suplementar qué? El pasto que nos puede hacer falta, porque aquí podemos tener muy alta carga. Ahora, si yo tengo este tipo de pradera que crece a lo largo de todo el año, y yo me hice famoso por una frase que yo dije, que en estas condiciones uno siente cómo crece el pasto, ¿ah? Entonces los estudiantes me hacían burla que no sentían cómo crecía el pasto, pero es espectacular. Y aquí yo puedo tener entonces, como hay mucha pradera, puedo tener esa oveja que les presenté al inicio de mi clase, que tenía 3 crías, porque aquí
sean las condiciones ideales para que ella prospere sin ningún problema y me pueda criar esas 3 crías y posteriormente que yo pueda vender esas 3 crías. Se fijan que hay una gran cantidad de ovejas y ven ustedes animalitos pequeñitos que son los corderos que están recién naciendo. Y eso en la misma foto, es la misma pradera, pero tomada de cerquita de tal forma de que ustedes pueden ver las vallicas, lo abundante que son y la calidad que tienen, que es realmente espectacular y que permiten altas tasas de crecimiento al día. Bueno, en condiciones de secano, cuando uno maneja bien los predios, uno puede sembrar. Estas son fotos de una estación experimental que tiene línea, que yo me inicié en mi tiempo mozo haciendo mi memoria de pregrado. Entonces ahí se puede cultivar trigo, y una vez que tú cosechaste el trigo, queda toda la mata seca, ¿cierto? Que tiene cierto valor forrajero y que te permite mantener animales desde diciembre hasta abril, mayo. Bueno, y al lado tenemos el cultivo de una de las forrajeras para mi gusto más interesante, que es la avena, ¿no? Que hoy día tenemos variedades de avena que en condiciones de secano son capaces de producir 19 toneladas de materia seca por hectárea. Y lo novedoso para aquellos años, porque esta foto ya tiene ciertos años, es que yo puedo cultivar un grano que tiene un contenido de proteína maravilloso, que es el lupino, 28, 30 y algo por ciento de proteína, y este grano yo lo puedo emplear para suplementar ovejas que están criando corderitos, porque dado el alto tenor de proteína que tiene, es un sustrato súper interesante para una mayor producción de leche. O bien ese grano yo lo puedo aprovechar como un complemento, ¿cierto?, de la leche que le está dando la madre a la cría, y al cordero yo le puedo dar este grano de lupino enterito para que lo coma. Y aquí al lado yo tengo una mezcla de leguminosa que generalmente son diferentes tipos de tréboles, que los ovinos en particular se vuelven locos por las leguminosas, son las especies forrajeras que más le agradan. Bueno, generalmente yo puedo tener una mezcla de Phalaris, que es una gramínea, con trébol subterráneo. Esto es la combinación ideal para el secano de la zona central. También puedo tener vallica anual con trébol subterráneo o con un trébol que se ha hecho muy famoso, que es el trébol balanza. E incluso aquí no aparece, pero yo podría tener una mezcla que se llama hoy día mediterránea y que tiene un número, puede ser mediterránea 400, 500, 600, donde contempla trébol subterráneo, trébol balanza y Walputra. La Walputra es bastante semejante a la alfalfa, pero a diferencia de la alfalfa, es más para condiciones de secano y tiene flor amarilla. En cambio, la alfalfa tiene un color violeta sol, porque yo soy re malo para los colores. Violeta, sí, Sí, puede violeta, ser. sí. Un tono así Entonces, violetero, sí. lo interesante de esto es que estas mezclas mediterráneas fueron probadas en esta estación experimental de línea de la región de O'Higgins y ya vienen preparadas, porque generalmente para el productor es un lío cuando uno le dice, mire, mezcle tantos kilos de esto, tantos kilos de esta otra especie forrajera. Aquí en el saquito viene preparada y el número corresponde a la pluviometría. Por lo tanto, si yo quiero comprar una mezcla mediterránea, que como les digo son 3 leguminosas, y basta con que yo recuerde cuál es la pluviometría de mi campo, y para eso están las estaciones meteorológicas,
que me dicen cuál es la cantidad de lluvia y por lo tanto en función de esa lluvia yo compro la mediterránea que puede ser 500, 400, 500, 600. Si tengo más pluviometría, eso me da mayores posibilidades de incorporar una forrajera de mejor calidad aún. Muy bien. Bueno, y este cuadro yo siempre lo muestro porque esto es qué yo puedo lograr en un predio que está ubicado en la región de O'Higgins. Y aquí la carga animal, que me imagino que la doctora Morales le enseñó el término, pero yo se los voy a decir como yo lo entiendo, es el número de animales de una especie dada y de una categoría por unidad de superficie. Me explico, cuando yo digo, por ejemplo, aquí yo tengo 20 ovejas por hectárea, estoy diciendo la especie ovino, estoy diciendo la categoría animal que es una oveja y estoy relacionándola en función de la superficie que es la hectárea, que son 10.000 metros cuadrados. Entonces, nosotros los que nos dedicamos a ovino, hablamos del equivalente ovino, que es una oveja estándar para una zona, y yo puedo tener, por ejemplo, una oveja por hectárea que es de un productor bastante rústico, que tiene poco conocimiento, y yo puedo ir aumentando en función de los recursos forrajeros que pongo hasta 20 ovinos por hectárea. Entonces aquí está la tasa de destete, vale decir, de los animales nacidos, qué porcentaje de ellos yo desteto, y aquí tienen ustedes en el caso de los ovinos y caprinos, acuérdense que producen más de una cría al parto, yo puedo tener un 85% de tasa de destete, 100, 120, 150, incluso 200, 250, 300, siempre y cuando tenga muy buen forraje, y en diferentes colores el sistema que yo voy a emplear, por ejemplo en rojo para abreviarle el cuento, esto es sistema regado de aquí en la zona central. Fíjense que yo puedo producir 1.335 kilos por hectárea. Esto está medido por agrónomos y veterinarios de línea. Y este número, si yo lo llevo, por ejemplo, a Osorno, que cuento con recursos forrajeros de mejor calidad, pueden ser hasta 1.500 kilos vivos producidos por hectárea. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales de llevar esta persona, que generalmente es un pequeño productor de una oveja por hectárea, tratar de llevarlo a una situación en donde su rentabilidad predial va a ser mayor, en la medida que yo coloque más ovejas por hectárea, ese predio va a tener rentabilidad superior, porque indudablemente una persona que tiene una oveja por hectárea, su rentabilidad es negativa. Hay una serie de estudios que así lo avalan. Bueno, aquí quiero mostrarle, pensando en los términos que la doctora Morales le ha pasado, esta es una borrega, vale decir una hembrita que parió por primera vez, de una raza determinada que es la Highlander, que es una raza de tamaño medio, pero que a esta raza yo le puedo poner un carnero cuyo fin productivo es la producción de carne, y me produce un cordero de rápido desarrollo. Entonces aquí les muestro, esta situación se da muy frecuentemente cuando el corderito está recién nacido o pocos días de nacer, la preocupación que tiene la hembra por distinguir perfectamente dentro de un rebaño cuál es su cría y protegerlo. Fíjense de que
yo en ese momento estoy tomando la foto y esta oveja está sumamente pendiente de lo que yo estoy haciendo, porque si ella viera que yo tengo una actitud agresiva, esta oveja inmediatamente puede correr. Este es un campo espectacular que yo conocí y que tenía 1500 ovejas y que por una situación bastante intensiva de producción era manejada por una sola persona, 1500 ovejas. Indudablemente de que esa persona, cuando todos los animales están paridos o están pariendo, yo puedo contratar personal adicional, y cuando hay que esquilar, que se esquila una vez al año, también puedo contratar a quienes esquilen o personal complementario. Fíjense de que esto es como pequeñas mesetas bastante planas, y esto es pradera sembrada. Eso permite tener tan alta carga. Y fíjense que las ovejas nacen con cola larga, pero en los primeros días de su vida uno les corta la cola para mejorar la función reproductiva y que cuando este corderito mame pueda ubicar perfectamente la ubre de su madre. Eso se hace a muy temprana edad. Ideal es hacerlo antes que ese animal tenga 15 días, de tal forma de que el dolor sea muy menor y se puede hacer lógicamente hoy día con anestesia local. Y eso es el cuadro que yo tengo siempre en mi mente. Otra raza de oveja, como ustedes pueden ver, pero lo maravilloso de este animal, el desarrollo de las piezas de mayor valor, que es en la pierna, los lomos y la paleta. Fíjense, visto este animal desde atrás, yo puedo pronosticar que este va a ser un gran productor de carne. Y la oveja aquí tiene 2 corderos de muy buen desarrollo, y fíjense ustedes que para permitir un gran desarrollo, lógicamente que tengo que contar con buenos recursos forrajeros. Eso es pradera sembrada indudablemente. Les quiero mostrar un poco de construcciones. Las construcciones de ovinos y caprinos, dependiendo del sistema, el sistema tradicional, son bastante simples, de muy bajo valor, lo que nos permite a nosotros, si es que por diferentes condiciones tuviéramos que cambiar de rubro, esto no nos cuesta nada deshacer los corrales, emplear esas tapas que es la corteza del árbol, e incluso para una función de combustible como leña, ¿cierto? En cambio, hay otros rubros, sobre todo los intensivos. Estoy pensando en vacas lecheras. La vaca lechera requiere realmente una infraestructura de muy alto valor. La sala de ordeña para 200 animales, la solo sala de ordeña cuesta sobre 300 millones de pesos, y por lo tanto es difícil poder tomar una decisión de cambiarme de rubro. En el caso de ovino y caprino tradicionales, no, el valor de las construcciones son muy bajos. Y lo otro que aquí también estamos viendo es construcción en función de bienestar animal y del manejo de los animales. Ustedes ven que aquí no hay ángulos, sino de que los corrales son curvos. Eso facilita el manejo de los animales y que en las esquinas no se me aglomeren animales. Nuevamente una construcción muy barata. También mangas o corrales semicirculares que permiten el fácil desplazamiento de los animales. Esto es todo en función de la enseñanza que nos ha dado la doctora
Temple Grandin, digamos, de Estados Unidos, lo cual ella nos ha aconsejado que tengamos este tipo de corral para preocuparnos del bienestar animal y del manejo de los animales. Y este es una infraestructura que en un predio jamás puede faltar, que es la famosa manga, ¿cierto? Que es un espacio estrecho donde yo fundamentalmente puedo hacer todos los manejos sanitarios, vale decir, las desparasitaciones, vacunaciones y revisión del rebaño. ¿Ah? Yo tengo que revisar año a año el rebaño para ver si hay animales enfermos, cómo está su dentadura, cuál es la funcionalidad de la ubre mediante palpación. E incluso yo puedo utilizar un sistema que es súper práctico, que es para ver el estado nutricional de los animales, que es la condición corporal, que después les voy a mostrar un esquema cómo hacerlo. Es decir, esta manga a mí me proporciona mucha utilidad y generalmente me simplifica el manejo de los animales, porque cuando yo no la tengo, imagínense, tomar un animal, animal por animal, eso es absurdo, digamos, teniendo la posibilidad de construir una buena manga. Bueno, esos son corrales. Aquí generalmente yo puedo tener una bodega, que es este caso, un galpón de esquila. Entonces yo los animales los puedo ir separando por diferentes fines productivos, por diferentes razas, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes ven que este es lo que se cosecha de la lana. De cada ovino sale un verdadero abrigo. ¿Ah? Se fijan que sale como una sola unidad, que es el vellón. Entonces, estos operarios lo que están haciendo, están limpiando de partes sucias, que la eliminan, y luego doblarán el vellón para que tenga mejor presentación frente a un posible comprador. Y ahí, esta es una foto que yo les metí, como decimos los jugadores de póker, una cuchufleta, porque esta foto no es chilena, es australiana, y yo nunca me he explicado por qué en Chile no se ha implementado este sistema. Este es un esquilador australiano con el típico gorro de cocodrilo dandí, que está suspendido, ¿ah? No hace ningún esfuerzo, y él está esquilando con máquina una oveja, porque el esquilador chileno termina con la espalda hecha polvo, y después de haber esquilado unos cuantos animales, este tipo requiere realmente un descanso. En cambio, en Australia o en Nueva Zelanda, esta persona está suspendida de un arnés, no hace ningún esfuerzo de su espalda. Y lo otro, fíjense de que el suelo donde se apoya el animal y donde aquí vamos a cosechar el futuro vellón, siempre debe estar protegido de la tierra, de tal forma que la lana, una vez cosechada y sea lavada, tenga un alto rendimiento al lavado y que no esté contaminada con tierra. Y ahí ven, esto es foto chilena, esto es una empresaria de la región de Valparaíso. Ella tiene esta raza que es merino precoz, y estos animales están bien esquilados, y yo puedo observar, porque la lana engaña bastante, que los animales están en bastante buena condición corporal. ¿Se fijan? Después les voy a mostrar cómo hacerlo, digamos, pero yo puedo ver que todo el grupo está bien alimentadito. Y ahí estoy yo en primer plano, nuevamente siguiendo la enseñanza de la profesora Temple Grandin. Entonces, cuando yo deseo que estos animales se desplacen hacia donde está esta niña, que es una ingeniera agrónomo, que es la Margarita, estábamos nosotros con un proyecto con la Fundación Chile. Entonces, yo coloco esto en base de bebida, piedra en su interior que suene como un cascabel. Entonces yo me desplazo en esta dirección
y con eso consigo que los animales se desplacen en sentido contrario. Hacía un calor tremendo, por lo tanto ahí estoy bastante negro, entonces uno se tiene que usar bloqueador y en mi caso particular un gorro, porque de lo contrario las quemaduras son súper fuertes. Y también estas fotos siempre yo las muestro porque hay algunos pequeños productores que dicen que los ovinos y caprinos no toman agua, lo cual es una ridiculez. Aquí ven bebiendo en un buen bebedero, esto es Magallanes. La oveja que ahí hay, que es la raza Corridan, y ustedes pueden ver que el bebedero está limpiecito y el agua está purita, lo cual incita a que los animales la beban en gran cantidad. Y aquí otra foto en que nuevamente insisto, con la infraestructura es súper sencilla. Este es un comedero que permite suplementar. Entonces, estos son animales que ya están cerca de la aparición y que yo les doy una fuente de proteína para aumentar la producción de leche y la composición de la leche, es decir, que tenga más proteína, que tenga más energía. Entonces aquí yo suplemento con lupino, un grano energético, de tal forma que el aprovechamiento sea total. ¿Y cuánto me costó esto? Muy poco. Este comedero es sumamente rústico, pero funcional. Bueno, los ovinos requieren una malla que los contenga y sobre esta malla, lógicamente para evitar en lo posible robo, yo puedo poner un alambre de espina, ¿cierto? Y aquí ustedes ven que la malla ovejera tiene una altura de 1 metro y sobre ella, sobre 10 centímetros, yo coloco este alambre de púa, que así se llama, y fíjense de que el tamaño de las celdas va cambiando y abajo el espacio entre alambre y alambre es menor. ¿Por qué? Porque aquí estos alambres de la parte inferior me permiten contener los corderos que tienen menos tamaño. Y la distancia entre poste y poste, lo aconsejable es que sean de 4 metros. Y aquí tienen un poste con una malla ovejera. Y también yo puedo utilizar cerco eléctrico, que generalmente el cerco eléctrico yo lo utilizo para aprovechar en forma más eficiente el forraje. Y en el caso del cerco eléctrico, lo aconsejable es poner el primer alambre a 15 centímetros, 20 centímetros más el segundo, y si es que hubiese un tercero, a 30 centímetros del anterior. Y ahí tienen un cobertizo. Esto es bastante aconsejable para pequeños productores que generalmente guardan su ganado en la noche. Esto es la típica foto de una pequeña ovejería de la zona de Valdivia, digamos, donde todos los días este productor guarda sus animales bajo techo debido a la alta pluviometría que hay en esa zona. De ahí lo ven de perfil, ustedes, cómo se hace. Profesor, Nuevamente sí. lo que habló sobre el cerco eléctrico, ¿cómo nos hacen Sí. para que no sea peligroso para las mismas ovejas? Ah, Si, no, por porque ejemplo, tienen sí. lana, le puede quemar, por así decirlo. No, es que los voltajes son muy bajos, es decir, a ti te produce el típico golpe eléctrico, pero el voltaje es muy bajo, ¿ah? No te hace nada. De hecho, Entonces más como para el susto. es para el susto, porque los animales, a diferencia de lo que uno cree, tienen muy buena memoria y eso lo recuerdan como una experiencia ingrata, y después es bien probable que tú tengas el cerco eléctrico sin una fuente de corriente y el animal lo sigue respetando igual. De hecho,
en la famosa gira de Frutillar, cuando la hacíamos, los estudiantes en general hacían cadena y tomaban estos alambres, pero el golpe, te insisto, es de muy bajo voltaje, así que no pasa nada. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Y además la electricidad es alterna, no es continua. No es como meter los dedos en el enchufe de la casa de uno, que ahí te quedas pegado. En cambio, al ser alterna, te da el golpe y te suelta, digamos. Y ahí ven otro diseño bien simple, te fijas, con una rampa donde los animales pueden subir, y esta rampa tiene unos palitos atravesados para que los animales no resbalen. Hay otra raza de oveja. Aquí la condición corporal, lógicamente que hay ovejas muy delgadas como la que estoy mostrando, digamos. Aquí hay que suplementar sí o sí. Y en general el piso es un piso ranurado que te permite cosechar todas estas fecas. Acuérdense, las fecas de ovino y caprino son bolitas. Entonces, 1 o 2 veces al año, tú limpias esto levantando así como una verdadera puerta, cosechas todo esto y eso lo puedes emplear como un fertilizante orgánico o bien en sacarlo y venderlo, digamos, que es lo que hace algunas personas. Y, por ejemplo, aquí dentro del cobertizo tú puedes tener un enil, que es una construcción súper simple, esto con coligüe, para que el animal vaya sacando, en este caso son paja, que uno emplea para mantener el animal, es decir, para que no se muera de hambre, porque distinto esto no permite ganancias diarias de peso, digamos, sino que los animales mantengan su condición. Ahí siempre hay este forraje presente en todos los predios, y esto lo puede emplear uno, por ejemplo, para guarecer a ovejas junto a su cría durante los meses de invierno, y eso te permite reducir considerablemente la mortalidad, sobre todo la mortalidad que se produce durante la primera semana de vida de los animales, de los corderos. Y nuevamente aquí tiene un comedero de ovino de PVC. Nuevamente te fijas, es un tubo que tú cortaste por la mitad, por lo tanto tiene 2 comederos, y esto es fundamentalmente para entregar granos como suplemento, colocado a una altura conveniente que todos los animales tengan fácil acceso. Y ahí tienes nuevamente un enil, te fijas, donde tiene una especie de canoa en la parte inferior para evitar las pérdidas. Se acerca el animal y toma el bocado que debe. Y mira, aquí tiene un bebedero que puede ser automático, en este caso no lo es, pero súper simple para que los animales tengan una fuente de agua si tú los vas a encerrar. Y aquí nuevamente otro tipo. Aquí tú puedes tener una forma de entregar heno, y en la canoa tú puedes entregar un grano, ¿ah? que es fundamentalmente para suplementar el déficit nutricional que se puede producir en un momento dado. Bueno, y aquí les voy a mostrar toda la parentela de los ovinos. El macho se llama carnero y es un reproductor de a lo menos 1 año, año y medio de edad. Es decir, ese animal ya está en condiciones de montar y fecundar una hembra. Y el carnerillo es el joven que se está preparando para cumplir esta función. En general, un macho joven destinado a reemplazar a los carneros, y ya uno habla de carnerillo cuando tienen de 4 a 18 meses. La oveja es la hembra reproductora, hembra adulta, que ya ha tenido parto. En ese momento ya pasa a ser una oveja. Las borregas reemplazan a la oveja y por lo tanto una hembra joven de 4 a 18 meses, y los corderos son todas las crías.
sean machos o sean hembras, desde el momento del nacimiento hasta los 6 meses o al momento de la venta. Todo eso, nadie en Chile habla de corderas, no, todos hablamos de corderos, sin hacer distinción si se trata de un macho o una hembra. ¿Sí? Bueno, en un rebaño, esto es fundamental. Esta es la composición. Debe haber un 20% de oveja de primer parto, 20% de segundo, 20% de tercero, 20% de cuarto y 20% de quinto parto. Ahora, si el forraje es de muy buena calidad, como es el encontrado, por ejemplo, desde la región de Los Ángeles hasta la región de los lagos, que son pastos de muy buena calidad, en ese tipo de pasto, la oveja puede durar un parto más o 2 partos más. Por lo tanto, ahí tú puedes bajar a un porcentaje menor este 20%, 18, 20%. Bueno, todos los animales deben eliminarse en función de un 15, un 20% todos los años. Por lo tanto, y esto yo siempre le hago broma a los productores y fuera los viejos y las viejas del rebaño, porque, insisto, ningún animal tiene una vida productiva eterna, sino de que hay un momento en que ellos tienen la mayor fertilidad y generalmente de 1 a 5 partos después ya hay que valorarlo uno a uno si es que le damos un parto más o 2 partos más. Bueno, otra de las funciones también es que todas las hembras que no hayan parido deben irse, porque ya explicaba que ellas consumen una cantidad de materia seca al año y por lo tanto la oveja que sí parió una cría come un poquito más de esa cantidad. Bueno, yo elimino todas las hembras que muestren problemas de ubre o de pezones, es decir, que, por ejemplo, una ubre dura, que no sea funcional, una hembra que tenga los pezones tapados o que no tenga pezones, esa hembra se tiene que ir porque es incapaz de alimentar bien una cría. Todas las hembras que tengan este prognatismo, vale decir, la salida de la mandíbula inferior o superior, ¿te fijas? Deben calzar perfectamente bien, porque cuando esto se produce, ahí, no sé si ven bien, o esto se produce, eso aquí en el campo le llaman papiche. Entonces, fuera, todas las hembras que le falten dientes, las piezas dentales dicen relación con el tipo de pasto, y les podemos mostrar una foto que son bien ilustrativas. Yo debo revisar todos los años la condición de los dientes de los animales. Todos los machos con problemas reproductivos, es decir, si tú ves un macho que no monta o que monta poco frecuentemente, a la hembra se debe ir y nunca dejar animales con defecto, porque los defectos son hereditarios. Y ahí ustedes ven otra raza, todavía no vamos a entrar en el tema de raza, y cómo vemos nosotros la edad. Aquí tenemos las pinzas opalas, estos aparecen alrededor del año, ya a los 2 años tiene 4 dientes y los otros son pequeñitos, a los 3 años tiene 6 dientes, y así a los 4 años yo espero que el animal tenga todo su incisivo desarrollado. Eso es lo que reviso todos los años. Y ahí tienen un animal viejo que tiene un desgaste muy grande de sus incisivos, y lógicamente que este animal debió haber sido eliminado mucho tiempo atrás, porque este animal indudablemente no va a comer bien, y si no come bien, no va a tener una buena condición corporal para reproducirse. Bueno,
las cabras y las ovejas son bastante precoces desde el punto de vista reproductivo. En general, la pubertad de ellos ocurre entre los 5 a 9 meses de edad. ¿Y qué factores influyen? La raza, el individuo, la fecha de nacimiento, la alimentación, incluso uno puede apurar el desarrollo con hormonas sexuales. ¿Cuándo tú puedes encastar una hembra por primera vez? Lo ideal que te fijes en el peso y cuando hayan alcanzado lo ovino, esto es de 40 a 50 kilos, las cabras son más livianas, por lo menos que tengan unos 30, 35 kilos de peso, y si no tiene una romana, bueno, cuando tengan entre el 50 al 75% de las madres. La borrega entre 7 a 9 meses, siempre que haya pradera de buena calidad, ¿te fijas? Porque es un animal que está en crecimiento y que adicionalmente yo le voy a meter el factor preñez y lactancia. Entonces lo común es hacerlo en nuestro país a partir de los 18 meses, pero yo indico esto como ideal. Lo ideal para mí sería poder encastar una hembrita a los 7 meses para que a partir de los 12 meses ya tenga una cría. Si la pradera es de buena calidad, ella se desarrolla súper bien y no tiene ningún inconveniente posterior. ¿Qué debemos hacer si deseamos encastar esta borreguita? Estas borreguitas jóvenes generalmente en Chile se llama borrega de pelo, para diferenciarla de la borrega que tiene 18 meses. Disculpe, profe, pero ¿sí? lo que la borrega de pelo, es que yo leí cuando estábamos en el tema de las definiciones, que la borrega de pelo era una borrega que por situaciones tiene un exceso de pelo que nace o sea, que le crece muy rápido, ¿no? No tiene nada que ver eso. Todos los ovinos, con diferencia alguna, cuando nacen con pelo, con una proporción de pelo, porque en la medida que uno ha hecho genética, los pelos son eliminados del vellón porque son un defecto, ¿ya? Entonces, insisto de que ese pelo, si es que nacen con algo de pelo, lo botan dentro del primer mes de edad, ¿ya? Por lo tanto, en ovinos, salvo que sea un ovino salvaje, eso de raza primitiva, esos tienen pelo. Los actuales se le ha eliminado el pelo por genética. Entonces, la borreguita de pelo, se le llama borrega de pelo, para diferenciarla de las borregas verdaderas, que son aquellas que tienen 18 meses. Entonces, para encastar esta borreguita que tiene 7 meses, yo doy la siguiente recomendación: que hayan alcanzado su madurez, que tengan a lo menos 40 kilos, si no tiene ese dato, que tengan 50-75% del peso de sus madres, es un buen estimador, que se disponga de pradera de calidad, porque insisto, es un animal que está creciendo, los ovinos crecen y los caprinos hasta los 2 años, por lo tanto, si yo le impongo una gestación, indudablemente los requerimientos nutritivos van a ser más altos, y en general las borregas deben encastarse al final de la temporada reproductiva en un potrero separado, porque a los machos les gustan las hembras de experiencia, no les gustan las hembras que no tienen ninguna experiencia, en el caso de los ovinos, ¿eh? Se deben encastar separadas de las ovejas, siempre, pero insisto, los carneros buscan a la oveja y no a la borrega. Deben utilizarse machos de probada fertilidad, porque la hembrita no tiene idea y por lo tanto el macho debe hacer toda la función esa de prepararla para que ella quede preñada. ¿Cuántos machos usar? Eso es absolutamente variable, depende de un montón de factores, pero por lo general en Chile se usa de un 2 a un 4%, vale decir, si yo tengo 100 hembras, tengo que tener 2 a 4 carneros. En sistemas intensivos, generalmente
yo reduzco el porcentaje de carnero a un 1%. Si el potrero que se usa para encaste es muy accidentado, con una topografía bastante difícil, tiene muchos árboles, caso, yo puedo usar un 4% de carnero. Si los carneros son jóvenes, en general, usar un mayor número. Y los australianos, este es un sistema que a mí me gusta mucho, usan un 1% de carnero más 1. Me explico. Si yo tengo 100 ovejas, uso un 1%, vale decir, un carnero, pero si no tengo toda la información que me permita verificar que ese carnero es fértil, siempre tengo una reserva que es uno más. Por lo tanto, cada 100 hembras, yo siempre voy a usar un 2% de carnero. Bueno, yo tengo que preparar a la hembra para el encaste, que es el momento yo junto macho y hembra. Y esto lo hago un mes y medio antes del encaste, y eso me permite a mí revisar macho y hembra. Si yo, todos los machos, imagínense un caso hipotético, tuvieran problemas reproductivos, lo hago un mes y medio antes, porque eso me permite salir a comprar carneros. ¿Qué reviso? Todos los ganglios superficiales, la dentadura, ubre y pezones. También reviso la condición corporal de oveja y carnero. En el caso del macho en particular, reviso el aparato reproductor de los machos y fundamentalmente testículo y pene. Y rechazo todos los individuos, ya sean machos y hembra con defectos. Y ahí estoy revisando dientes, estoy revisando ubre, y aquí encuentro que producto a lo mejor de una esquila mal hecha, a esta oveja se le perdió un pezón, por lo tanto este animal no puede quedar para la reproducción. Y aquí se está revisando condición corporal, es la primera vértebra lumbar, y yo reviso si puedo acceder fácilmente a apófisis espinosa y apófisis espinosa aquí y transversal acá. Entonces, en una escala de 1 a 5, yo generalmente, para que una hembra pueda ser encastada, tiene que tener una condición de 3 a 3,5. Y para aquellos que no saben este sistema, aquí está una descripción de cada uno de los puntos de ese sistema, y que yo creo que es un instrumento de mucha utilidad para los productores, que desgraciadamente, sobre todo en pequeños productores, uno les pregunta y no tienen idea de esto, y esto los puede ayudar mucho en su manejo del predio. Entonces, ahí algunas recomendaciones de la condición corporal que debería estar en diferentes épocas. ¿Y por qué esto? Porque a mayor condición corporal, el número de corderos nacidos por cada 100 hembras va aumentando. Tampoco yo puedo utilizar animales muy gordos porque pueden tener problemas de distosia, ni muy flacos porque muchos de ellos a lo mejor no van a quedar preñados. Y aquí tengo los ganglios que yo reviso, es decir, siempre yo voy a partir por la cabeza y voy a terminar, en el caso de la hembra, revisando ubre, y en el caso de los machos voy a revisar testículos. Entonces yo los ganglios que reviso son eso: el retrofaringio, el submandibular, submaxilar, el preescapular, preclural, los popítulos, el inguinal. Entonces, esto
me van a decir si están aumentados de tamaño, si están a la palpación aumentado de temperatura, etcétera, etcétera. Y yo puedo descartar enfermedades febriles, porque las enfermedades febriles generalmente causan deterioro de la producción de espermatozoides. Entonces, yo parto revisando dientes, sigo revisando ganglios. En el caso de la hembra, reviso que la glándula mamaria tenga a la palpación una consistencia blandita, que no haya zonas de duras, que son fiel reflejo de mastitis crónica. Y en el caso de los machos, yo reviso que los machos tengan dentro de edad la mayor superficie o circunferencia escrotal, porque eso se relaciona con capacidad reproductiva y producción diaria de espermatozoides, que los testículos se desplacen fácilmente dentro del escroto, y incluso que el macho pueda sacar su pene sin ningún problema, y eso me va a permitir ver si hay adherencia, si hay tumores, etcétera. Es decir, todos los machos tienen que estar en perfectas condiciones, porque acuérdense que los machos son responsables de la fertilidad de un número muy alto de hembras. Y ahí tengo un grupo de machos espectaculares con una pradera de excelente calidad. Aprovecho de ver condición corporal, ver, por ejemplo, lo que les señalaba, que yo siempre veo la pierna, veo la paleta o escápula, y veo cuán largos son los animales, porque aquí están los músculos de más alto valor. Entonces, todo eso yo lo puedo revisar. ¿Sí? Y ahí vuelvo, esto es la región de O'Higgins, y aquí yo puedo aprovechar estos cerros en invierno, y cuando se acabó el agua de esta zona o el forraje verde, yo los bajo al plano, y aquí en el plano lo estoy esperando con una muy buena pradera sembrada. Y así voy jugando con los diferentes recursos forrajeros en función de la alimentación de los animales. Y eso es lo que yo espero siempre. Aquí tengo una oveja que ha parido 2 corderos, y que este cordero ya tomó leche y por lo tanto ya está prácticamente dormido, y este está mamando. Veo el tamaño de ello, el desarrollo de ello, entonces me doy cuenta que esta hembra está en perfectas condiciones y que estos animales no van a tener ninguna dificultad para desarrollarse, de tal forma que yo posteriormente los pueda destetar y vender. Y aquí incluso ellos están con autogrotales, y eso es bastante bueno porque me permite identificar los animales, tener un buen registro de ellos, qué vacuna le puse, si algún animal le hice tratamiento con antibiótico, tenerlo súper claro. ¿Sí? Y ahí estoy. ¿Cómo estoy de horas? Creo que me sobró tiempo, pero puedo... ¿Estamos bien? Son Sí. 10 para las 4. ¿Ya? Sí, estamos bien. En el chat delante una chica o una estudiante preguntaba cuántas crías tiene una cabra o una oveja. Y yo le contesté 1 o 2 o 3. Sí. Pero ahí hay que acotar algunas cosas más porque depende de la raza. ¿Podrías comentar acerca del número de crías, por favor? El número de crías dentro de pequeños rumiantes, ovino y caprino, es sumamente variable. Hay 2 razas que son muy prolíficas, que es la de la portada, y otra que no sé si aparece en la segunda clase, que es la Romanov.
y que pueden tener... ¿Cuál es la de la portada? En la Finnish Landrace. Ya, ok. Y la Romanov, voy a volver a la portada porque es una oveja favorita mía. Esta es Finnish Landrace, es una oveja que en promedio tiene 3 crías, pero podría tener 5. Y la Romanov tiene mayor prolificidad de esta. Yo he visto, tengo una oveja ahí, una foto, no sé si la incluí o no, de 5 corderos al parto. Entonces, eso es sumamente variable, pero a diferencia de los bovinos, ya sean de carne o de leche, los ovinos y caprinos generalmente tienen más de una cría al parto. Y claro, eso es variable, entonces sumamente va a depender variable. de la raza. Lo más habitual es que puedan ser 2 o 3 con las razas de acá, Sí. la merino, la... Sí, depende. Esta, por ejemplo, te da 3, pero un merino australiano generalmente 1. Ahora sí tengo yo híbrido, 1.5 a 2 corderos al parto, pero también yo tengo que manejarlo en función de la disponibilidad de forraje, porque acuérdense que los ovinos tienen solamente 2 pezones y generalmente los corderos de mayor tamaño, los cabritos de mayor tamaño, van a hacer uso de esos 2 pezones, y el tercero generalmente yo deberé suplementarlo con crianza artificial, y para eso yo tengo dispensadores sustitutos lácteos, y si el rebaño es pequeñito, la señora del dueño se tendrá que hacer cargo, digamos, y darle mamadera o de estos baldes que tienen varios pezones que pueden tomar. Ahora, en el caso de los sistemas intensivos, como es, por ejemplo, la cabrería del colega Claudio Cabello, él tiene un dispensador de sustituto lácteo que permite alimentar simultáneamente 200, 250 cabritos simultáneamente tomando. Así es. Claro, es interesante por eso comentar que, que entre las distintas razas de rumiantes menores, que el número de crías nacidas es bastante variable, depende de la raza, y ese va a ser un criterio que en alguna medida se debe tener en cuenta cuando se instala o cuando se parte un sistema productivo para elegir la raza, porque tiene que ver con los recursos pastoriles o con los recursos de alimentación que cuenta el predio y las expectativas productivas que tenga el productor. Entonces, mira, claro, ahí hay cosas que son importantes, porque en el caso de los bovinos, es rara, eventualmente se dan mellizos, pero habitualmente son únicos. Entonces esa no es una condición a tener en cuenta para elegir la raza. En cambio, en los ovinos y caprinos sí. Sí. Bueno, yo voy a aprovechar de comentarte que yo vi una aberración, digamos, en el secano mediterráneo, que en general la disponibilidad de forraje es bastante baja. Vi una empresa que estaba promocionando la crianza de Romanov, y eso es un crimen, porque el Romanov va a tener de 3 a 5 crías, y lógicamente con la disponibilidad de forraje, esas crías se van a morir todas, digamos. Entonces, lo que yo debo pensar es que cuáles son las condiciones de manejo que yo voy a tener. Si el sistema es intensivo y yo voy a tener sustitutos lácteos, dispensadores sustitutos, piezas climatizadas, etcétera, etcétera, yo puedo hacer todo lo posible por tener el mayor número de corderos o de cabritos nacidos por hembra, pero eso dice que yo debo considerar cuáles son los recursos que yo tengo para tener una raza determinada. Esta raza, por ejemplo, yo no la recomiendo pura. Entonces, línea, por ejemplo, para la zona central de Chile,
esta raza la cruza con una raza que tiene menor prolificidad, lo cual te permite tener 1,5 corderos al parto. Insisto, cruzamiento entre dos razas distintas. Esa raza, la gente de línea le llamó cuádruple, y que es la cruza de 4 razas, que tenía una función de elevar la producción de cordero al parto, pero en función de los recursos. Esa misma raza fue tomada por otra funcionaria del INE y la llevó a Temuco, y aquí, insisto, esa raza producía 1,5 corderos al parto, y allá, al tener mucho mejor pradera, llegó a 2 corderos al parto. Y eso es ideal para condiciones extensivas, porque yo no voy a andar en un potrero persiguiendo a cada hembra para darle sustituto lácteo a esa cría que va a quedar sin pezones. Pero en sistemas intensivos en que la aparición ocurre en un corral que está bajo techo, que yo puedo tener dispensadores sustitutos, la condición cambia totalmente, y ahí puedo aventurar por mayor prolificidad, no antes. Así ¿Sí? es. ¿Los estudiantes tienen preguntas en relación a lo que ya presentó el profesor? ¿Pueden activar los micrófonos para preguntar? Sí. Desde luego hay muchas cosas nuevas que ustedes antes no han visto, así que aprovechen de poder consultar ahora. Sí, lo mejor es preguntar. Para mí, todas las preguntas son interesantes. Yo las contesto todas. No califico las preguntas que me hacen. Y por lo tanto, eso nos permite a nosotros aprender. De lo contrario, si todos nos quedamos callados con nuestras dudas, nunca vamos a aprender. Y una vez que seamos profesionales, todos los días nosotros damos examen. ¿Sí? Sí. Cuando usted hablaba de que, por ejemplo, a veces estaban en praderas sembradas y después la llevaban al cerro, cuando cambian a los cerros o a las cosas que hay cerca, ¿hay algún límite? O sea, me refiero si hay que pedir permiso, cosas así, o es No, libre. pues no, se asume que el cerro ese está dentro de la misma propiedad, porque todo cerro tiene un propietario, pues entonces yo no puedo transgredir los derechos privados. Pero ovejería, por ejemplo, bueno, la doctora ahora es imposible lo saque, pero en Rinconada de Maipú, que es el campo que tiene en Maipú la Facultad de Agronomía, que es tiene ovino ahí hay un plano y hay cerro. Entonces hay un momento en que los animales están en el cerro comiéndose toda la vegetación. Luego, cuando el cerro se empieza a secar y por lo tanto se empieza a secar la pradera que hay y desaparecen las fuentes de agua, los animales son bajados al plano. Entonces, esa es la combinación de la cual yo hablaba, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de la cuarta región, en la cuarta región, que tiene una pluviometría mucho más baja que la región metropolitana, en este momento 100, 150 milímetros al año, las praderas naturales generalmente duran hasta noviembre. Y ahí la gente se traslada con todos sus animales, no al cerro, sino a la cordillera de los Andes. Y llega a mesetas que están a 2.000, 3.000 metros de altura, que es lo que se conoce con el término de veranadas, porque solamente pueden ser aprovechadas durante los meses de verano. Entonces, la gente de la cuarta región y aquí en la región de O'Higgins también, hay gente que aprovecha ese recurso que está disponible, pero no creas que es gratis, digamos, ahí te cobran
generalmente por cabeza animal. Entonces te cobran una tarifa y tú puedes estar desde noviembre hasta marzo, y si no ha nevado te puedes aguantar hasta abril, pero caía la primera nevazón, tienes que bajar en forma inmediata porque te puedes quedar tú y tus animales para siempre en la veranada. De hecho, nosotros hicimos una memoria de título en que explicábamos todas las condiciones de la veranada, y es una forma de vida porque en general los productores se tienen que ir de su casa por 3 a 5 meses, situación que es difícil, digamos, sobre todo para la señora, porque los viejos arriba lo pasan súper bien. ¿Sí? ¿Más Y consultas? en el caso de los caprinos, fíjate, sea una situación muy especial porque los caprinos en la cuarta región, lo más rústico, digamos, no los que están en muy buenas condiciones, generalmente al secarse la pradera, se termina la producción de leche. Entonces, esta gente viaja a la cordillera, se encuentra con unos forrajes que son de muy buena calidad y en mucha abundancia, y lo divertido o lo sensacional del caso es que se reanuda la actividad productora de leche. Y ellos, en condiciones de altura, desarrollan un queso que es de una calidad pero insuperable, que es el queso de veranada, que transportan a través de mulas. Unas mulas le ponen una caja que contiene 40 kilos a cada lado de la mula, y por mula bajan 80 kilos de queso, y ese queso es vendido a un muy alto precio porque es de una calidad sanitaria muy alta, porque arriba, a esa altura, con agua de vertiente, agua de cordillera, no hay prácticamente gérmenes patógenos, y ese queso es muy demandado, por ejemplo, en las ciudades como Valle, Coquimbo y La Serena. ¿Sí? Aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué se le tapan los ojos al examinarlos? Así como se mostraba en la diapositiva de revisión de ganglios. Yo nunca le he tapado los ojos. Te voy a mostrar. Creo que viste otra cosa. No, nunca se le tapa los ojos. Ya, es que eso es lo que percibieron. No, te voy a mostrar. No, creo que a los camélidos le tapan los ojos, Sí, pero en sí, los sí. casos de los ovinos no. No, los camélidos sudamericanos, guanacos y ellos son demasiado nerviosos, por eso le tapan los ojos. No, pero en el caso de los ovinos no. Te voy a mostrar los ganglios. No, yo jamás le he tapado los ojos. Me gusta mirarlos. Ahí. Es que ahí casi no se le ven los ojos, pero no es que estén tapados. Sí, no, pero ahí están los ojos. Ese. Clarito. Sí, y el del otro lado no lo veo, pero no está una mano tapándole los ojos. Yo jamás he tapado los ojos. Hay algunos animales que tienen una verdadera chasquilla, digamos, cuando les mostré Corridel, tienen un desarrollo de la lana que a veces la gente tiene que hacerle una esquila de ojo, Claro. pero no es que uno le tape los ojos. Yo jamás le toco. Mira, este animal, te fijas, tiene esta verdadera chasquilla que en algunos casos es necesario hacer una esquila de esta zona, ¿ya? Pero nosotros cuando examinamos ovino y caprino jamás tapamos los ojos de los animales, ni en los vacunos tampoco. Claro, era una duda, una percepción que un estudiante tenía, por eso valía la pena aclararla. Sí, no, y es bueno que pregunten, digamos, pero porque a veces uno puede decir una cosa y usted entender otra cosa, ¿no? En los ovinos hay razas como la Corridel, que es la típica de la zona austral de Chile, vale decir, de Cenis Magallanes, que
ellos les crece como una chasquilla que tapa los ojos y que se hace un manejo adicional que es la esquila de ojo. ¿Ah? Pero la esquila de ojos no tiene nada que ver con la reproducción, le aclaro, porque los animales sienten la feromona actuar y sienten el contacto entre animal y animal y todo, así que no tienen para qué mirar, basta con que toquen y se dan cuenta. Te fijas, todo esta raza, esta de aquí es destapadita y yo veo totalmente los ojos y como te digo, yo siempre parto de la cabeza porque hay una enfermedad que altera la condición del ojo, entonces, y que se produce en condiciones de verano, entonces ahí yo aprovecho de ver si está presente esa enfermedad o no. Pero en general todos los ovinos son de carita destapada, ¿te fijas? Mira, ahí está esta, se ve perfectamente y su chasquillita le llega al comienzo de los ojos nomás. Así es. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Ah, esa a lo mejor te pudo haber confundido, pero ahí yo estoy mostrando la dentadura. Mira, esta es totalmente destapada de cara. Este es un animal que hoy día es la sensación porque es un ovino muy magro y con gran desarrollo del tren posterior, que ahí hay musculatura de muy alto valor. Yo mirando desde atrás te puedo distinguir esta raza, porque mirándola de adelante también, porque prácticamente no tiene cuello, ¿te fijas? Esta, el profesor Marcelo Hervé de la Austral dice que tiene cuello de chancho, y es cierto, no tiene cuello. Sí, pues bien cuadrada, es rectangular más bien. Sí. Y después en la segunda clase les voy a mostrar ovejas productoras de leche, cabras productoras de leche, de carne y todo eso para que se vayan dando cuenta, digamos. Bien, dice, Sofía pregunta, ¿cuánto viven aproximadamente los ovinos? Ah, súper interesante. Si tú lo quieres tener como mascota, 25, 27 años. Pero acuérdate que en función productiva, mucho menos. Es decir, si yo encasto una hembra por primera vez y pretendo sacarle 7 partos y la encasto generalmente 18 meses, ese animal va a estar conmigo 7 años, puede estar un par de años más. Pero así, si yo lo tengo así como pet, como una mascota, 25, 27 años sin ningún problema. Mira. Sí. No lo había pensado así. Okay. Pero la finalidad no es esa, ¿eh? Nosotros no, claro que no. Trabajamos con una finalidad productiva. Imagínate, yo no permito que una hembra que no haya parido darle un año más. No, esa hembra culminó su vida en mi campo. En general, en estos sistemas que dependen de la pradera, se hace un control de gestación en algún momento dado y el animal que no quedó preñado se separa, se engorda y se vende. No es factible, salvo que haya sido un año muy malo, a lo mejor una situación de sequía severa y que se perdieron los recursos forrajeros y uno tendría que vender todo el rebaño. Uno dice, bueno, ¿cómo voy a vender el rebaño? Bueno, ahí uno le da la oportunidad de que se queden y esperen vacías, por así decirlo, sin preñarse hasta una nueva temporada. Pero si no, los animales se van porque es alimentar gratis a algún animal que al final no está produciendo. No, yo generalmente en sequía, lo primero que hago es un balance forrajero, vale decir, con qué cantidad de forraje dispongo y ver si el número de animales que tengo es suficiente o voy a tener que comprar mucho forraje. Y la respuesta siempre va a ser que
que tengo que comprar mucho forraje, y como el forraje es caro, sobre todo en situación de sequía, el año pasado el fardo de alfalfa en Santiago se cotizaba a 12.000 pesos. 12.000 pesos es imposible, digamos, si yo estoy pensando 12.000 pesos es el valor de una oveja. Entonces, lo que yo hago ahí es achicar la masa y me quedo con hembras, elimino incluso todos los reemplazos y la oveja vieja y me quedo con hembras de tercer o cuarto parto y el resto todo fuera. Claro, se descarga. Sí, Ahora, y sí, fíjate de que lo que tú acotabas es súper interesante porque el uso de ecografía en animales productores de carne no ovino es muy bajo, ¿eh? Muy bajo. En Magallanes están echando fuertemente porque en Magallanes te cobran por animal y hace poquito tiempo atrás cobran 300 pesos por animal, pero la ovejería en promedio tiene 6.000 ovejas, ¿no? Y hay ovejería de 150.000 ovejas, como la de José Marín, y por lo tanto ahí tú al profesional que contrata, lo contrata en función del día o el número de animales, y para mí esa es una herramienta muy útil, un instrumento sumamente útil, porque si te cobran 300 pesos, eso es como un kilo y fracción de concentrado. Entonces, saber si un ovino, a mí me interesa, el ovino está preñado o no, si no está preñado, inmediatamente se engorda y sale del sistema. Y después, si está preñado, me interesa saber cuántas crías tiene. Si tiene una, va al potrero de no tan buena calidad. Si tiene dos, a ese lo crío en el living de mi casa. Es decir, no es que lo vaya a meter al living de mi casa, sino estoy parafraseando, digamos, diciendo que le voy a dar condiciones especiales para que esa hembra críe exitosamente sus dos crías y las pueda llevar al momento de venta. Entonces, siempre cuando uno usa cualquiera de estas tecnologías, la hace en función de lo que va a permitir. Y para mí, el uso de un ecógrafo, sobre todo en planteles grandes, es súper importante porque me permite trabajar muy bien desde el punto de vista nutricional. Entonces yo, por ejemplo, hembra, insisto, no preñada, se engorda, se vende o va para el personal. Hembra de una cría, le doy lo suficiente para que ella se alimenta y lleve, pero una hembra que tiene 2 o 3 crías, a esa la crío súper bien porque la cantidad adicional de forraje que va a consumir es muy menor. Por ejemplo, una hembra que tiene una cría consume 650 kilos promedio, digamos. Y una hembra que cría 2 corderos come entre un 5 y un 8% más. No es el doble. Eso es súper importante considerar. No es el doble. Por lo tanto, si a mí me recomendaran, yo... ¿cuál es su opinión? Mi opinión es criar hembras que te permitan más de una cría al parto, ideal 2. Ideal 2. En condiciones extensivas, ¿eh? En cabras de alto valor, como son las cabras de alta producción de leche, yo me puedo dar el gustito de tener un dispensador de sustituto y criarlo muy bien. En el caso de el colega que yo le acabo de mencionar, que fue compañero de mío en la universidad, él con ese dispensador cría 200, 250 cabritos y con una mortalidad que no supera el 3%, y eso es ideal, digamos, ideal. Pato, en otro ámbito y aquí en el chat, una de las estudiantes dice que ella tuvo una oveja de mascotas, pero un perro rompió la reja, la mató. Entonces ella misma comenta y dice, hay casos de ataques a rebaños de perros asilvestrados, tengo entendido. ¿Qué se hace en esos casos? Mira,
No son perros asilvestrados, esos son los perros fundamentalmente de los vecinos. No, eso del perro asilvestrado no, son los mismos perros del vecindario que atacan animales y ahí hay que ver cuál es el costo y cuál es el beneficio. Por ejemplo, yo a través de un proyecto traje perros protectores de rebaño y los probé en el peor de los sistemas, que es el Cajón del Maipo, en el río Colorado, y ahí los productores decían que en año, entre cóndor, puma, zorro, le mataban el 50%. Yo esa raza la evalué, que son los montañas de los Pirineos, que son perros defensores, no de conducción, defensores de rebaño, y la mortalidad la reduje un 3,2%. Si no tienes perro y es más barato, puedes tener un burro, que son excelentes también para proteger rebaño. Si no tiene eso, puedes comprarte un guanaco. Si no tiene eso, un llamo. Pero tienes que ver tú inmediatamente poder determinar cuál es la pérdida por la agresión de depredadores y cuánto te va a costar controlar biológicamente, porque te debo de decir que no puedes usar veneno, porque ahí arriesga una querella que te va a salir sumamente caro. Hay que controlar biológicamente los depredadores, y ahí tienes los sistemas biológicos, son bastante buenos. Tienes perros protectores de rebaño, tienes burros, tienes llamos, tienes guanacos. Y son súper efectivos, digamos. Súper efectivos. Nosotros tenemos presentamos en una Sochipa, me recuerdo, hasta con datos económicos, digamos, que ese proyecto lo hice con la colaboración de nuestro querido amigo y hoy decano, el doctor Mario Maino. Y claro, y esos perros son diferentes a los perros que se usan para manejar el rebaño, como son los ovejeros magallánicos o los que se usan en las grandes estancias en el sur de Chile, que son otro tipo de perros. Ajá. Que esos son pastor australiano o no me acuerdo claro, la raza, pero son perros a los que se enseñan a conducir el ganado. Sí, el mejor que yo he visto es ese perrito que es pequeñito, por lo tanto mantenerlo de costo barato, es el escocés. Ese, no el barbucho, digamos, eso a mí no me dan buena espina, pero el escocés de conducción es extraordinario. Yo lo he visto en vivo y en directo. Y ¿te acuerdas tú, Sol Otokuch? Sí. Tenía uno de esos perros y una vez no hizo una demostración y era fabuloso cómo se paraba en grupo y todo lo demás, conducía, arreaba el rebaño. Esos son fabulosos. Ahora en Magallanes se usan bastante los perros estos que ellos han producido con tipo barbucho y otros. Hay una crónica en la revista El Sábado donde se describen varios tipos de perros que emplean los magallánicos con muy buenos resultados, con muy buenos resultados. Pero ahí yo me traería uno de esos escoceses. Claro, pero lo importante es que son dos tipos de animales que han sido criados y enseñados con dos funciones absolutamente distintas. Sí, y que en un momento dado tú puedes tener ambos, no hay ninguna contraindicación. Lo que sí necesitan haber sido criados simultáneamente desde cachorros en adelante. Y estos perros protectores, tú tienes que hacerle un periodo de entrenamiento que se llama impronta. Nosotros, ya que lo estás preguntando, le tienes que hacer la impronta con corderitos que no sean agresivos y que tú los puedes mantener en una especie de un gallinero, en un corral pequeño,
durante varios meses, de tal forma de que en ese periodo de tiempo el animal pasa a ser un constituyente más del rebaño. Entonces, en el caso mío, yo los perros los tuve desde que llegaron, que fue como de 2 meses y medio, que es la edad mínima para transportar perros por avión, y los tuve encerrados con estos corderos hasta que ellos tuvieron 6 meses, y a partir de los 6 meses ya estaban funcionando como protectores. Y yo tengo una clase de esa en mi curso, así que si posteriormente te decides por ovino, ahí te voy a dar todo lujo de detalles. Porque lo evaluamos durante 4 años e incluso los reprodujimos, y yo regalé perros a diestra y siniestra. Los regalé, no los vendí, los regalé. Así es. El único que se quedó sin perro fui yo, porque yo soy súper preocupado del que dirán, digamos. Y sería poco ético de mi parte haberme quedado Con un perro. con perros que eran del Estado. Bien, ¿alguna otra pregunta para el doctor Pérez? Si no es, nos estamos viendo el viernes, ¿no es cierto, Pato? Sí, el viernes.